compartir. A ver, un momento. Acá está. No, este de modelo no. No, no. Esto. Ahora sí compartimos. Bien, jóvenes, a ver, por favor, me confirman, se ve la pantalla y la grabación. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe, confirmo. Sí, profesor. Ok. Listo, gracias. Bien, chicos, vamos entonces a repasar el tema del Tahuantinsuyo. Ya sabes, preguntas y respuestas, preguntas rápidas y respuestas. Y ya no tenemos tiempo para estar explicando de cero, simplemente de frente, preguntas y respuestas, jovencitos. Vamos a ver, cosas fáciles. La historia de los incas, ¿en qué periodo se inicia? Intermedio tardío. Correcto, intermedio tardío. Recuerda que la historia de los incas, bueno, se inicia con una migración. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde se da esa migración? ¿De dónde parte? Jóvenes. ¿De dónde salen los incas? Del lago Titicaca. Correcto, lago Titicaca. Muy bien. ¿A dónde llega? Al Cusco, pues, al Cusco. Ya está. Ahora, el apogeo se inicia con una victoria. ¿A quién derrotaron los incas? A los chancas. A los chancas. Bien. A los chancas. Chancas, ¿Quién es el fundador chancas. del imperio? ¿Quién es el fundador del imperio? Atahualpa. ¿Qué? ¿Cómo? Fundador del imperio. Pachacútec. Pacote, por favor, por favor. ¿Qué ha pasado? Tan temprano ya están fumando orégano. 11:17. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No te equivoques, varón. No te equivoques. Ya, vamos. El final de los incas, recuerda entonces, se inicia con qué? Con la captura de Atahualpa, 1532. ¿Cuándo termina la resistencia de los incas? En 1572, jovencitos, cuando es ejecutado el último inca. Bien, ¿a quién consideramos como el último inca? Tupac Amaru primero. Correcto, correcto. Recuerda que esto del fin de los incas, jovencitos, ya ha llegado en 6 ocasiones como pregunta de examen, así que tengan mucho cuidado. ¿Cuál sería la causa principal de la caída del imperio de los incas? ¿Cuál sería la causa principal de la caída de los incas? Guerra civil. No, no es la causa principal. Desunión. Ajá, la desunión, no solamente la Desunión, desunión, desunión. no solamente la desunión, sino también la colaboración. ¿De quién? De los diferentes grupos. ¿A quién apoyaron, pues? A los españoles. Españoles. Correcto, a los españoles, ya, muy bien, vamos. Listo, aparte tenemos, recuerda, el origen. ¿Cómo sabemos acerca del origen de los incas? A través de las leyendas, ¿no? Entonces, a través de las leyendas, sabemos pues que la llegada de los incas al Cusco es producto de ¿qué? De una migración. Listo, ¿a qué culturas tuvieron que caer o qué culturas tuvieron que desaparecer para que se iniciara la historia de los incas?
Jóvenes. ¿Qué culturas tuvieron que caer o desaparecer para que se iniciara la esfera de los incas? Ajá, Huari y Tiahuanaco. Huari y Tiahuanaco. Muy bien. Listo. Ahora, con respecto a su origen, bien, en el caso de Manco Cápac y Mama Ocllo, la leyenda nos cuenta una pacarina. ¿Qué es una pacarina? Pregunta de examen de admisión. ¿A qué le llamamos pacarina? Lugar de origen. Correcto, lugar de origen. Según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿cuál sería la pacarina? El lago Lago. Titicaca. Titicaca. El lago Titicaca. Y en el caso de los hermanos Ayar, la pacarina, ¿cuál sería la pacarina? Pacarictambo. Pacarictambo. La posada del amanecer. Recuerda también que alguna vez a Alonso se le ocurrió preguntar la relación que tienen los hermanos con 4 tribus: Mascas, Maras, Tampos y Chilques. Mascas, Maras, Tampos y Chilques. Otra pregunta de examen: ¿cómo se llamaba el Cusco antes de la llegada de los incas? Acamama. Acamama, correcto. Y bien, recuerda, los incas tuvieron que pelear por un pedacito de territorio, van a ganar, pero también tuvieron que hacer alianzas. ¿Cuál fue el pueblo del Valle de Acamama que le presentó los mayores obstáculos? Los incas se tardaron 5 gobernantes para poder expulsarlos. ¿Cuál fue el grupo, repito, que le puso mayores obstáculos a los incas? Los chancas. Ayamarcas. O ayamarcas, correcto, los ayamarcas. ¿Listo? Pregunta inclusive de examen de admisión, ¿eh? ¿Ya? Muy bien. La extensión y la ubicación. Pregunta de examen de admisión inclusive, ¿ah? La extensión del territorio de los incas abarcó ¿cuántos países? 7. ¿Sí? ¿7? ¿Cómo? ¿Cuatro? ¿Cuántos? Ay, ay, ay. Está 6. pasando, chicos. Seis países, sí, recuerda. ¿Cuáles son? Colombia, Ecuador, Perú, van 3. Bolivia, Chile y Argentina, otros 3 más. 6 en total. Listo, ahora el Tahuantinsuyo. Bien, ¿quién estableció la división del imperio en 4 suyos? ¿Te recuerdas el fundador del imperio? Pachacute. Correcto. Pachacute, que establece la creación del Tahuantinsuyo, ¿no? Las 4 regiones. Ahora, el suyo más grande ya sabemos que es el Collasuyo, ¿ya? El suyo más pequeño es el Contisuyo. El suyo más poblado era el Chinchaysuyo. Y el suyo que estaba prácticamente en la selva, el Antisuyo. Bien, ahora, ¿cuál es la ubicación de estos suyos con respecto al Cusco? Mira este esquemita de acá abajo. Sí, vas a mirar lo siguiente. Listo. Al este del Cusco, ¿qué tenemos? ¿Qué suyo tenemos? Collasuyo. 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 Muy bien. Al oeste, Chinchay-suyo. Suyo. al norte, Antisuyo. Antisuyo. al sur, Contisuyo. 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 Ya está. Muy bien. Hablamos de la capacuna. ¿A qué le llamamos capacuna? Sacrificios humanos. No. ¿Qué era la capacuna? La lista de los gobernantes cusqueños, ¿ya? La lista de los gobernantes cusqueños. ¿Cómo podemos agrupar a los gobernantes cusqueños? Con 2 dinastías. Recuerda, ¿qué dinastía? Hurin y Hanan. Hanan. Hurin y Hanan. Listo, pero cuando vemos, por ejemplo, la división de estas 2 dinastías, Hurin y Hanan, estamos viendo también un elemento más de la cosmovisión andina, conocido como
¿Cómo se conoce esa parte de la cosmovisión andina que contempla Hurin Hanan? Jóvenes. Jóvenes. Recuerda que se llama dualismo. Dualismo. Dos partes, dualismo. Ya. Ahora sí. A los incas también no solamente los puedes agrupar según las dinastías, los puedes agrupar según los periodos. ¿Cuántos periodos tenemos? 4. Cuatro. Cuatro periodos. Legendario, confederación, imperial y decadencia. Muy bien. Listo. ¿Cuál es el periodo que tiene la mayor parte de gobernantes? Conferencia. Confederación. La época de la confederación. Tiene 6 gobernantes. 3 de la dinastía Urin, 3 de la dinastía Hanan. Muy bien. ¿Cómo se llama el gobernante que estableció, por ejemplo, la ceremonia del Huarachicuy? Oscar. Sí. ¿Cómo? Ya. No abusen del orégano, por favor. Ya. Listo, chicos. Bien la lista, ¿Quién es? ¿Quién estableció el Huarachicuy? Sinchirroca. Inchirroca. Sinchi Roca. Listo. ¿Quién terminó de expulsar a los ayamarcas? Capac Yupanqui. Capac Yupanqui. Perfecto. ¿A qué gobernante se le llamó el primer, o en todo caso, cuál fue el primer de los gobernantes del Cusco que utilizó el título de Inca? Pregunta de examen de admisión. Inca Roca. Inca Roca. Correcto. Listo. Si con Inca Roca recién utilizan el título de Inca, ¿qué título tenían los de la dinastía Urin Cusco? ¿Qué título? ¿Eran como legendarios o dioses? No, tenían un título. A ver si te das cuenta en este detallito. Mira, ¿qué dice acá? Capac. Capac. ¿Qué dice acá? Capac. 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 ¿Qué dice acá? Tocay. Capac. El título era Capac, que es algo así como señor. Pero en realidad, recuerda, eran solamente curacas. Curacas eran un pueblo, porque era un pueblo pequeñito. ¿Ya? Cuando empiezan a dominar todo el valle, ya, título de incas. ¿Ya? Listo. Aparte, ¿con qué gobernante llega la invasión de los chancas? ¿Con qué gobernante llega la invasión de los chancas? Recuerda, Huiracocha, ya está. ¿A qué gobernante le tuvo las mayores conquistas? Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Esos mensajes que me llegan. Pachacutec. No, Tupac su Inca hijo. Yupanqui. A Tupac Inca Yupanqui. Recuerda, ¿cómo le llaman a Tupac Inca Yupanqui? ¿Cómo le llamaron? Resplandor luminoso. Alejandro Magno del Nuevo Mundo. El Alejandro Magno del Nuevo Mundo. Muy bien. ¿Qué emperador inca murió por enfermedad europea? ¿Qué inca murió por enfermedad europea? Huayna Capac. Huayna Capac. Listo, muy bien. Y bueno, los últimos de la decadencia, recuerda Huáscar y Atahualpa.
Ya está. Vamos a hablar de la organización social. Tenemos entonces 4 características importantes de la organización social. ¿Ya? Jerarquía, dualismo, movilidad social y sistema decimal. Que la jerarquía quiere decir entonces que vamos a encontrar diferentes clases sociales, unas que están arriba y otras que están abajo. Las que están arriba son las que gobiernan, las que están abajo son las que van a obedecer. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los criterios para establecer esas clases sociales? Recuerda, sangre y poder. Si tenías sangre inca, estabas arriba. Muy bien, pero habían grupos, por ejemplo, que no tenían sangre inca, pero tenían poder. Dame un ejemplo. Tenían poder, pero no tenían sangre inca. ¿Quiénes? ¿Qué grupo? Los guerreros. Guerreros, correcto, puede ser. Curacas también. Dualismo, recuerda, ¿qué es el dualismo? ¿Qué es el dualismo? Todo se divide en ¿cuántas partes? En 2. 2. En 20. dos. ¿Sí? Dos. Todo se divide en 2. Dualismo. Movilidad social, ¿a qué se refiere? Ascenso y descenso social, o sea, no era una sociedad estática. Bien, habían grupos que podían ascender como grupos que podían bajar. Y el sistema decimal establecido por el Tupac Inca Yupanqui. Bien, ¿con qué objetivos se estableció el sistema decimal, chicos? ¿De ¿Con poder qué objetivo? contabilizar las familias? No. ¿Cuál fue el objetivo de tener el sistema decimal? Toda la población estaba agrupada en base 10. ¿Cuál es el objetivo? Respuesta, organizar el trabajo. Recuerda, organizar el trabajo. Dualismo. Bien, ¿a qué dualismo le dieron preferencia a los españoles? ¿Cuál era el dualismo más conocido por los españoles? Preferido inclusive. Hanan-Hurin. Recuerda, arriba, abajo. Bien, habían diferentes tipos de dualismo en el imperio. Hay Samazá, Humaurco, Ayauca y Choc. Ya está. Sistema decimal. Ya habíamos mencionado hace un momento que el objetivo de tener a toda la población bajo un sistema decimal era para organizar el trabajo. Ahora, habían 2 instituciones que elegían a los jefes del sistema decimal. ¿Quiénes eran? Jóvenes. Tenemos 2. Bien. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Camachico. Camachico. ¿Y el otro quién era? Inca, el Inca. El Inca, correcto. ¿Qué es el Camachicoy? ¿Qué fue el Camachicoy? Como un consejero del Inca. No. ¿Qué es el Camachicoy? Creo que vamos a sortear un pollo a la brasa para que respondan, ¿ah? Mentira, chicos. Ya. El Camachicoy, recuerda, es la Asamblea del Ayu. Recuerda, Asamblea del Ayu. Muy bien, ahora. ¿Qué principios tienen para la elección? O sea, ¿basándose en qué? El Camachicoy, recuerda, en una democracia. Ya digamos que es la única institución democrática que existe en el imperio. Y el Inca tiene, pues, en su poder, pues, recuerda, la elección es arbitraria, déspota. O sea, su decisión tiene peso de ley. Recuerda entonces aquí el principio monárquico. Bien, recuerda, hay 2 principios entonces para la elección de las autoridades del sistema decimal. Bien, el principio democrático del Camachicoy y el principio monárquico del Inca. Ahora, ¿cuál era la función, por ejemplo, de los jefes del sistema decimal? ¿Qué hacían?
¿Qué función tenían? Todos ellos. ¿Qué función tenían? Dirigir. Controlar el trabajo, controlar que se cumpla el trabajo de sus miembros. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo eran elegidos estos? ¿Dónde está? ¿Por cuánto tiempo eran elegidos? Un año. Un Pero año. los que están en amarillito, bien, podrían durar varios años. Listo. ¿Cuántas clases sociales tenemos en el Imperio de los Incas? 3. Tres. Panaca Real, nobleza, pueblo. Panaca Real, nobleza y el pueblo. Listo. ¿Dónde ubicamos a la familia del Inca? Panaca Real. En la Panaca Real o la realeza. Bien, ¿quiénes eran los miembros de la familia del Inca, no? El Inca, su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Goya. La Coya, Goya. Coya. Coya. ¿Cómo se llamaban sus esposas secundarias? Las Zipacoyas. Ollas. Las Zipacoyas. Zipacoyas. Hay un miembro de la familia del Inca que no formaba parte de la Panaca Real. ¿Quién era? Hijo heredero. El hijo heredero, correcto, muy bien. La nobleza, ¿cómo se divide? De sangre, privilegio. Y privilegio. Ujú. En la nobleza de sangre, ¿a quiénes vamos a encontrar? Los Pariente del Inca. Parientes del Inca. Los Parientes orejones. parientes del Inca. ¿Qué pasa? Recuerda que en la realeza está solamente el Zapa Inca, la Coya, Zipacoya y todos sus hijos, menos el príncipe. Muy bien, pero ¿dónde está pues el hermano? El hermano, el tío, el primo, el cuñado, el sobrino. Todos ellos, ¿dónde están? Están en la nobleza de sangre. ¿Quiénes en sí forman la nobleza de sangre? Bien, las familias del Inca gobernante, los parientes, y aparte también las familias de los incas difuntos. ¿Cuál es la función de la nobleza de sangre? ¿Qué función cumplía la nobleza de sangre? Eran políticos y militares. Ocupaban, recuerda, los principales cargos políticos, militares. También podemos decir los religiosos también. Muy bien, vamos ahora con la nobleza de privilegio. ¿Qué encontramos? ¿A quiénes encontramos en la nobleza de privilegio? Curacas. Guerreros. Curacas, a los guerreros, a los amautas y a los quipucamayocs. ¿Ya? Pero recuerde que hay dos grupitos dentro de la nobleza de privilegio, la advenediza y la recompensada. La advenediza, ¿a quiénes son? Los curacas. ¿Por qué a los curacas les entregaban cargo de nobleza? Porque recuerda que ellos administraban la mano de obra de los ayllus y el Inca requería justamente esa mano de obra. Por eso al curaca lo tienes que tratar bonito. ¿Ya? La recompensada, amautas, quipucamayos, guerreros. ¿De qué grupo social venía anteriormente la nobleza recompensada? Pueblo. Del pueblo, correcto, del pueblo. Ahora, a los miembros del pueblo, ¿cómo les vamos a llamar? Hatunrunas, hatunrunas, hatunrunas. ¿Listo? ¿Cuál era su obligación de los hatunrunas? Son 50. Dar tributo. Pagar tributo y trabajar. Pagar tributo y trabajar. En el caso de los mitimaes, recuerda, ¿qué eran los mitimaes? Migrantes o colonizadores. Grupos trasladados. Correcto. Migrantes o colonizadores. Bien, pero recuerda también había otro grupito. Bueno, en sí habían dos grupos de mitimaes. Unos eran los leales y el otro grupo, ¿cómo se le llamaba? Jóvenes. Si a un grupo de mitimaes le llamaban leales, al otro grupo, ¿cómo le llamaban? Los castigados. Recuerda, los castigados. Por portarse mal con el Inca, los castigaban. ¿Ya? Y los tenían que trasplantar. Aparte, una cosita más. Vas a recordar, en este caso, que un ayllu, bien, o una comunidad indígena tenía que entregar 3 tipos de impuestos al imperio. Primer impuesto, forma de trabajo. Bien, mita, minca, recuerda. Segundo impuesto, producción, lo que sobraba de la producción de las cosechas. Y tercero, tenían que entregar personas. ¿Qué tipo de personas tenían que entregar? Llanas y agyas. Llanas y agyas. Ahora sí, hablemos de los llanas. ¿Qué son los llanas?
Los servidores del Servidores Inca. secretos del Inca y la Bien. nobleza. Correcto, servicio. El servicio, pues, de la nobleza, del Inca. Ya está. Los piñas. ¿Quiénes eran los piñas? Prisioneros de guerra. Los Esclavos. prisioneros. Ajá, prisioneros de guerra, y ellos sí prácticamente eran considerados como esclavos. Aparte había, recuerda, las mitaguarmis, las mamaconas, por ejemplo, las mitaguarmis. ¿Quiénes eran las mitaguarmis? ¿Quiénes eran las mitaguarmis? Las prostitutas, las mamaconas, que eran las jefas de los de la yaguasi, educaban a las agyas, a las mujeres escogidas. Bien, pasamos ahora a la organización económica. Pregunto, ¿en el imperio hubo moneda? No. No. Para generar los recursos, ¿qué hicieron los incas? Se apropiaron ¿de qué? De los medios de producción. Y en este caso, ¿de qué se apropiaron? De la tierra y de la mano de obra. Recuerda. Bien, de la tierra y de la mano de obra. ¿Ya? Recuerda pues que había Mita, Minca y recuerda también había Aini. En el caso de la marca, ¿qué era la marca? La tierra de cultivo de un ayllu. ¿Cómo se veía la marca? Tierra del Sol, tierra del Inca y las tierras del ayllu. Ahora, se apoderaron también de qué? Del plus producto. ¿Qué es el plus producto? Una vez que consumes, una vez que hay, mejor dicho, la producción satisface las necesidades de una población, bien, lo que sobraba había que guardarlo. ¿Dónde lo guardaban? En los tambos. Los col. En los tambos y en las colcas. Bien, la mayor parte de la producción, ¿desde qué actividad económica procedía? Agricultura. 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 Pero recuerda, también habían otras actividades complementarias, ¿no? La ganadería, las artesanías, etcétera, etcétera. Bien, los principios económicos. Recuerda, como no hay moneda, ¿cómo desarrollas tu economía? Con principios sociales. ¿Cuáles son esos principios sociales? La reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad, ¿qué es la reciprocidad? Recuerda la frasecita, hoy por ti, mañana Mañana por mí. por... Recuerda que la reciprocidad es un intercambio de qué? De trabajo y dones. Por ejemplo, el curaca. Recuerda, el curaca lo trataban bonito, ¿por qué? Porque a través de él tenía acceso pues a la mano de obra de las personas. Entonces, si trabajaba este curaca trabajaba para el imperio le reconocía. ¿Cómo le reconocía? Regalos, le entregaba regalos. ¿Ya? Si se da esto, entonces hay una relación simétrica, ida y vuelta, relación de ida y vuelta. Por lo tanto, aquí también podríamos hablar también de dualismo. ¿En qué forma se daba la reciprocidad? ¿En qué formas? Tenemos tres. Recuerda que eso también ha sido pregunta de examen hace poco nomás. Aini, Minca y el Huaki. Recuerda, Aini, Minca, Huaki. El Aini, ¿qué es el Aini? Es un préstamo de trabajo. Préstamo de trabajo. ¿A qué nivel se da el Aini? ¿A nivel de comunidad o a nivel de familia? Familias. Familia. A nivel de familia. Familias. Es un préstamo de trabajo que se daba dentro de la familia. ¿Para qué servía el Aini? Para poder labrar la tierra, para poder construir casas. Bien, listo. El Aini, recuerda, entonces es una forma de trabajo que se da dentro del ayllu, o sea, dentro de la familia, y servía para poder labrar la tierra y poder construir casas. Bien, entonces te llama, es como el día de hoy, ¿no? El día de hoy recuerda también las preguntas contextualizadas que está haciendo la UNSA. O sea, te da la teoría, tú sabes la teoría y tú tienes que interpretar lo que está pasando el día de hoy. ¿Ya? Listo. Aparte del AINI, ¿qué tenemos? Tenemos la MINCA. ¿Qué es la MINCA? El trabajo en beneficio comunal. Bien, ¿qué se trabajaba con la MINCA? Obras. Se labraba, recuerdo, la tierra del Sol y la tierra del Inca con la MINCA. Bien, recuerda, el trabajo de la MINCA, ¿qué es la MINCA? Es el trabajo en beneficio de la comunidad. Recuerda, el trabajo en beneficio de la comunidad. Listo. Aparte que tenemos el huaki, que es el huaki, jovencitos, la explotación conjunta de animales, ¿no? En la sierra, pues, cuando se acaba el pasto, ¿no? La alfalfita, ¿qué hacen con los animalitos? Los mandan al cerro. Ya hay cerros comunales, entonces se van a confundir los animalitos ya de las diferentes comunidades. Ya sabes, el cerro solo, bien, la llamita sola, listo.
Ok, entonces, ¿qué pasa una vez que paren? Pues simplemente se reparten, explotación conjunta de animales. ¿Qué otras características tenemos? Tenemos, por ejemplo, ya sabemos que la principal actividad es la agricultura. Y la agricultura, jovencitos, o gracias a la agricultura, la tierra no solamente va a tener un valor económico, sino también va a tener un valor religioso. ¿Por qué valor religioso, jovencitos? ¿Con qué lo van a relacionar a la tierra? La Pachamama. Correcto, la famosa Pachamama, ¿no? La diosa tierra. Y aparte porque también entierran a sus muertitos, ¿recuerda? Bueno, la tierra que recibía un ayu, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la tierra de cultivo de un ayu? Topos. Marca, ya, marca. Listo. ¿Quién entregaba la tierra al ayu? El Inca, recuerda, el Inca. Bien, ¿por intermedio de quién? Por intermedio del curaca. El curaca repartía la tierra. ¿Cómo la dividía la tierra? Bien, ¿cómo dividía la tierra? Recuerda, tierra del sol, tierra del ayu y tierras del Inca. Ya, tres partecitas. Ahora, ¿cómo repartía la tierra entre... Correcto. ¿Cómo repartía la tierra o cuál era la medida para repartir la tierra entre hombres y mujeres? Recuerda, a un hombre, ¿cuánto le tocaba? Un topo, un topo. Punto. Bien, a la mujer, Medio Medio. topo. Medio topo. medio topo. Y correcto, y por cada hijo te entregaba medio topo más. Bien, listo. Ahora, las tierras del ayu, hace un momento vimos, jovencitos, las tierras del ayu, ¿con qué sistema de trabajo se elaboraban esas tierras? ¿Con qué forma de trabajo? Minca. No, la tierra del ayu, ¿con qué forma de Aini. trabajo? El Aini. AINI, el AINI, correcto, el AINI. Las tierras del Inca y las tierras del Sol, Minca. Minca. con la minca, perfecto. Ahora, recuerda, el Inca se apoderaba del plus producto. ¿Qué era el plus producto? Lo que sobraba. Después de alimentarse, jovencitos, a todas las poblaciones, recuerda que nadie moría de hambre, bien, ese plus producto había que guardarlo. ¿Dónde había que guardarlo? En colcas y en tambos. Colcas y tambos. Correcto, las colcas y los tambos. Veamos, bueno, en el caso de la tierra del ayu, ya sabemos para quién era la producción, ¿no? Para el ayu mismo. La tierra del Inca, la producción, jovencitos, ¿para quién era? Era para alimentar, por ejemplo, en la tierra del Inca a la familia real, a la nobleza, al ejército, ¿bien? Y a los llanos. Y lo que sobraba había que guardarlo. ¿Dónde? En las colcas. En las tierras del sol, ¿bien? Las tierras del sol. ¿Qué había que hacer con ellas? Recuerda, la producción servía para alimentar a los sacerdotes, a las actas, a los rituales religiosos y lo que sobraba también se guardaba. Muy bien, vamos ahora con el control ecológico vertical. A ver, ¿qué hora es? Uy, todavía tengo 13 minutos. Y ahí esto está sin batería. Un ratito, por favor, voy a conectarme con la batería, si no se me va. Se me va. ¿Dónde está? Ahora sí, a ver. Ya, hoy no está cargando. Ahora sí, ya está cargando. Ya, bien chicos, a ver, vamos a continuar entonces con el control ecológico vertical. ¿Qué es el control ecológico vertical? Bien, antes de los incas, jovencitos, ya las varias culturas ya tenían pues el dominio del control ecológico vertical. Esto fue estudiado por quién? Por John Murray. John Murray, jovencitos, bien planteó de que las culturas anteriores, más o menos desde Tiahuanaco, podemos decir, jovencitos, bien, tenían pues a bien complementar su producción. Como ellos estaban asentados, recuerda, en la meseta del Collao y por el clima, pues no tenían toda la producción completa. Entonces, ¿qué tenían que hacer, no? Querías, por ejemplo, te antojabas de chachar coquita. Oiga, ¿qué tenías que hacer para obtenerla? ¿Llamar por delivery o mandar a una familia a la selva? Selva. Claro, mandar a una familia a la selva. Si querías comer, por ejemplo, cochayuyo, ¿qué tienes que hacer? Viajar. Correcto, mandar a una familia, ¿a dónde?
¿A dónde tenías que enviar la familia? A la costa, a la costa. ¿Nunca has comido cochayuyo? Ahora, ya. Querías comer maicito y ají. Ah, ya, entonces tenías que mandar, por ejemplo, por acá, por Arequipa, que era una zona productora, pues, de maíz y ají. Bien, entonces, esas familias que tenían que hacer, tenían que obtener, ¿no?, los recursos que no podían obtener, pues, en la meseta del Collao, ¿no? Una vez que ya lo obtenían, simplemente enviaban la producción hacia el altiplano. Ahora, ¿con qué otro nombre se conoce el control ecológico vertical? Jóvenes, ¿con qué nombre se le conoce con qué otro nombre se le conoce al control ecológico vertical? Acuérdate de esto, acuérdate de esto. Jóvenes, por favor. Respuesta, respuesta, jovencitos. Islas o archipiélago económico. Archipiélago económico. Bien, ¿por qué? Solamente porque están explotando el territorio. No son dueños del territorio. ¿Quién es el dueño? Es el Inca, recuerda. Ya vamos a hablar de la ganadería. También tenemos 9 minutos. Ups, todavía no. Bien, características de la ganadería en el imperio, recuerda, era intensiva y extensiva. ¿Cuáles eran los animalitos más preferidos? Llamita, alpaquita, vicuñita. Bien, ya. ¿Qué es la calpa? ¿Qué fue la calpa? Sacrificio dedicado a los dioses. Animales sacrificados, ¿no? Animales, recuerda, eran escogidos estos animalitos, los mejorcitos, para ser sacrificados a los dioses, a los apus. ¿Qué es el chacu? La casa. Ya, pero recuerda que mataron a los vicuñitas. No. No mataban a las vicuñitas. Recuerda que también eso fue pregunta de examen, ¿ah? Listo, que el chacu solamente es una técnica para atrapar a las vicuñitas y poder cortarles su fibra, nada más. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Ya hemos hablado del lining, ya hemos hablado de la minca, que son formas de trabajo, pero hay una tercera forma de trabajo. ¿Cómo se llama? Se llama la mita, ¿ya? La mita. ¿Qué es la mita? Bien, era el trabajo obligatorio. Todas las personas del imperio, del pueblo, Hatun Runa, tenían que trabajar en la mita. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses, correcto. Era también, dice, aparte de obligatorio, era rotativo. O sea, quiere decir que al próximo año no te ibas a dedicar a hacer lo mismo. Muy bien, en esos 3 meses que entregabas su trabajo al imperio, el Inca te daba de comer. ¿Ya? ¿Para qué sirvió la mita? ¿Para qué? Hacer obras. Hacer Obras del Estado, ¿no? Correcto, hacer las obras del Estado. Muy bien. Listo, jovencitos, terminamos entonces esta forma de trabajo. ¿Hay alguna consulta que tengan por aquí hasta ahorita? ¿No? Ya, vamos a continuar. Listo. Organización política, organización política. ¿Qué tenemos? ¿Cuál era la forma de gobernar del Inca? ¿Qué forma de gobierno tenía el Inca? Militarista. Monarquía absolutista teocrática. Monarquía absolutista teocrática. Una sola persona tiene todo el poder. Muy bien, ese era el Zapa Inca. ¿Con qué símbolo se le reconocía? Masca y Pacha. La máscara y pacha. ¿De qué color? ¿De qué color? Rojita. Rojo. Rojo. ¿Quién utiliza la máscara y pacha de color amarillo? El hijo.
Correcto, el cogobernante, recuerda, el cogobernante. ¿Cuál era la función del cogobernante? Prepararse para asumir el cargo. Ajá, prepararse, tenía que aprender, recuerda, a gobernar. Listo. ¿Cuántos miembros formaban parte del Consejo Imperial? ¿4? 4. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Consejo Imperial? Suyuyu Kappa. No. Ese es el nombre que pueden tener los miembros del Consejo Imperial. Estamos preguntando qué otro nombre tenía el Consejo Imperial. Kamachik. Tahuantinsuyo Kamachik. Recuerda, Tahuantinsuyo Kamachik. Listo, ahora sí, los miembros del Consejo Imperial, Tahuantinsuyo Kamachik, ¿cómo se les llamaba? Suyuyu Apu es una de ellas. ¿Cuáles son los? Hay otras 2 designaciones. ¿Cuáles serán? Hola. Apos suyos. ¿Sí? Suyuyu Apu también le llamaban apos suyos o apucunas. Listo. ¿Quién gobernaba una provincia? Apunchik. El Apunchik o Tocricoc, ¿ya? Ojo, a este Apunchik o Tocricoc, gobernante de una provincia, también recibía otro nombre. ¿Cómo se le llamaría? Capac Apu, recuerda, Capac Apu. Capac Apu, no te olvides. Muy bien. ¿Quién era el que le informaba al Inca de todo lo que pasaba en el imperio? Tucuyricui. El Tucuyricui, ¿no? Listo. Recuerda que el Tucuyricui también se le llama Huarmicoco. ¿Por qué? Hola. Vamos, chicos, estamos a 3 semanas del examen. Ya no nos queda tiempo, chicos. Huarmicoco, ¿qué era? ¿Celebraban los Repartidor de... matrimonios? Ah, ¿Repartía las repartidor de mujeres? mujeres. Ah, correcto. Taripa Camayoc, ¿por qué recibió ese título? Administraba justicia, recuerda, administraba justicia. Muy bien, aparte, el Ayu, ya hemos visto, por ejemplo, el Camachico, y que era la asamblea, recuerda, del Ayu, ¿ya? El Curaca, ¿con qué otro nombre se le conocía al Curaca? Ayauca, recuerda, Ayauca. Al Curaca se le llamaba Ayauca. Recuerda que lo tenía que tratar bonito. ¿Por qué? Porque ¿qué administraba? Las familias. La fuerza de trabajo de los miembros del Ayu, ¿ya? El Sinchi, ¿qué era el Sinchi? Jefe El Sinchi, militar. Desconocía el todo. jefe militar del Ayu, ¿no? Cuando el Ayu tenía problemas, estaba en época de guerra, el Curaca era reemplazado por el Sinchi. ¿Qué era el Purej? El jefe de la familia. Muy bien, vamos. Ya estamos volando, mira, rápido, mira, 2 minutos más ya nos queda. Ya, mira, organización administrativa. Veamos, recuerda que el Imperio de los Incas tuvo éxito económico, ¿bien? Y el éxito económico se dio porque tenían una muy buena administración. Listo. Por ejemplo, a la población, ¿qué hacían con la población? Recuerda, estaba organizada bajo un sistema decimal, ¿bien? ¿Para qué? Para poder establecer el control del trabajo de acuerdo al sexo y a la edad. Recuerda los 3 tipos de tributos que tenían que entregar los ayllus: trabajo, especies y personas. El idioma,
se estableció un idioma oficial. ¿Cuál? El runasimi. Bien, el runasimi, jovencitos, viene a ser el quechua. Pero ¿cuál era el idioma de los incas? El agua sí. No, el hawasimi viene a ser la lengua extranjera. ¿Cómo se ¿El llamaba? puquina? Ya, correcto. El idioma original, el idioma de los incas era el puquina. Ya está. En la contabilidad, ¿qué era una yupana? ¿Qué era la yupana? El abaco de los incas. Ajá, muy bien. El abaco de los incas, ¿no? Les ayudaba justamente a contar. Listo. ¿Dónde guardaban sus cuentas? Los quipus. Correcto, en los quipus. Muy bien. Ahora, con respecto a la comunicación, el imperio de los incas estaba integrado en un camino. ¿Cómo se llama ese camino? Capañán. Campaña. Capajñán, ¿sí? Capaj, significa señor. Ñan es camino. Muy bien, ¿quiénes recorrían este camino integrando el territorio? Los chasquis. Los chasquis. Chasquis, bien, jovencitos, los chasquis. Muy bien, y con respecto al almacenamiento, ya sabemos, estaban en los tambos y en las colcas. ¿Cuál de las dos estructuras, tambos o colcas, estaba al lado del Capañán? Los tambos. ¿Tambos? Los tambos, muy bien, chicos. Bien, mira, nos falta un poquito más para terminar. Bueno, ojalá que nos pongan seminario para terminar de hacer, por ejemplo, repasar el AYU, la educación incaica, la arquitectura, más arquitectura, más arquitectura, más arquitectura, cerámica, tejido, tocapus, cosmovisión y religión y la capa cocha. Ya, ojalá que nos pongan seminarios jovencitos esta semana para poder terminar de repasar este tema. La próxima semana repasamos Guerra del Pacífico y la última semana, jovencitos, ya tenemos que repasar presidentes. Ya, con eso ya, pues, ya está, nos falta poquito para el seminario, jovencitos, para acabar. Bien, y hay que seguir estudiando. Bien, mira, estudias rápido y avanzamos rápido, jovencitos. Miren, un 2x3 prácticamente estamos terminando Incas. Ya, sigue estudiando, jovencitos, sigue estudiando. Bueno.